Volví a mi casa buscando el calor de siempre, pero la cerradura estaba cambiada. Mi llave, la que había usado por 40 años, mi compañera fiel de metal que conocía cada surco de la cerradura como la palma de mi mano, no giraba. Se sentía muerta, inútil, un trozo de metal frío contra mi palma temblorosa que comenzaba a sudar. Acababa de regresar de mi visita al médico, un chequeo de rutina que siempre me dejaba un poco ansiosa, y lo único que anhelaba era el refugio de mi hogar, el té de canela que me prepararía en mi cocina, el silencio reconfortante de mis paredes. Pero en lugar de silencio, había un camión de mudanzas enorme, de un rojo chillón, con un logo de una empresa que no conocía, Mudanzas El Futuro, estacionado bloqueando la entrada, arruinando los rosales que con tanto esmero había podado la semana anterior. El corazón se me detuvo, no de golpe, sino como si se estuviera ahogando lentamente en mi pecho. A través de la ventana de mi propia sala, la ventana que daba al jardín, vi el perfil de mi única hija, Silvia, pero no estaba sola. Estaba besando a un hombre, un extraño, con una pasión desenfrenada, una urgencia que nunca le vi con su esposo. Estaba recostada contra la pared que Ricardo y yo habíamos pintado de azul cielo, y alrededor de ellos el caos, cajas, mis cosas, las cosas de mi vida, los recuerdos de mi matrimonio, los juguetes de infancia de Silvia, todo apilado como basura, como despojos de una vida que ya no importaba. Vi el pequeño jarrón de mi abuela en el suelo, junto a una bolsa de basura. Vi la pequeña silla que Ricardo le construyó a Silvia cuando tenía 3 años, con una pata rota. El golpe fue tan seco, tan brutal, que me faltó el aire. Fue un impacto físico, un puñetazo invisible en el estómago que me dobló, obligándome a aferrarme a la reja de hierro forjado de mi propio jardín, sintiéndome de pronto una intrusa, una mendiga en la puerta de mi propio palacio. El mundo se desmoronó en ese instante, en el silencio ensordecedor de ver mi nido profanado, mi vida entera descolgada de las paredes, los clavos vacíos llorando en el yeso, todo orquestado por la misma persona a la que yo le había enseñado a caminar, a la que le había cantado canciones de cuna en esa misma sala. La confusión era un ruido blanco que ahogaba el sonido de los hombres de la mudanza gritando órdenes, moviendo mis muebles con la indiferencia de quien mueve carga muerta. Yo soy Alma, tengo 68 años y soy viuda. Esta casa no eran solo paredes para mí, era el archivo sagrado de mis recuerdos, el último bastión de mi vida con Ricardo, mi difunto esposo. Él había construido esta casa con sus propias manos, cada ladrillo puesto con la promesa de un futuro juntos, un futuro que incluía a nuestra hija. Recuerdo sus manos callosas, el olor a cemento y su sonrisa cansada pero orgullosa cuando colocó la última teja. Cada grieta en el yeso, cada mancha en el piso de madera, contaba la historia de cómo criamos a Silvia, nuestra única hija, el centro de nuestro universo. Ella era la depositaria de toda mi confianza, la persona que yo creí ciegamente que me cuidaría en mi vejez, así como yo la cuidé a ella en su infancia, en sus fiebres, en sus desamores. Le entregué, figurativamente, las llaves de mi vida cuando Ricardo murió. Ella manejaba mis cuentas, me ayudaba con los impuestos, me decía que no me preocupara por cosas de papeles, y yo le creí. Verla allí, con ese hombre que no era mi yerno, borrando mi existencia con tanta facilidad, con tanta indiferencia, no era solo una traición, era un acto de profanación, un sacrilegio, era la ingratitud más profunda, la que te arranca el alma y te deja preguntándote si algo en tu vida fue real, si el amor que diste significó algo. Es una herida tan profunda, tan visceral,
que si alguna vez has sentido que te quitan el piso de un tirón, que te traicionan donde más duele, en el santuario de tu hogar, te pido que me acompañes en esta historia. Es importante para mí saber que no estoy sola en este sentimiento de despojo. Te pido que le des un me gusta a este desahogo, que comentes tu propia experiencia si alguna vez la confianza te ha fallado de esta manera y que te suscribas a este canal, donde las mujeres que hemos sido silenciadas encontramos nuestra voz, para que sepas cómo una madre encuentra fuerzas incluso cuando cree que lo ha perdido todo. Esta es la historia de cómo me arrancaron el techo a mis espaldas, la historia de cómo mi propia sangre intentó borrarme, pero no pudieron quitarme la dignidad. Golpeé la puerta, primero con los nudillos, un toque suave, casi tímido, como si aún no quisiera aceptar la realidad. Nadie respondió. La música que sonaba dentro, un reggaetón estridente que jamás había sonado en mi casa, con una letra vulgar que me hizo sonrojar, continuaba. Golpeé más fuerte, con la palma abierta, un sonido sordo que retumbó en mi propio pecho. La música se detuvo. Hubo un silencio cargado, pasos apresurados, y entonces la puerta se abrió, pero no del todo, solo una rendija. Fue Silvia. Me miró, y en sus ojos no había culpa, ni sorpresa, ni amor. Había fastidio, un fastidio frío, calculado, como si yo fuera una vendedora ambulante, una visita inoportuna, interrumpiendo su nueva vida. «Mamá, ¿qué haces aquí? Creí que volvías la próxima semana», dijo, su voz plana, fría, ni siquiera sorprendida, lo cual me heló la sangre. Detrás de ella, el olor. Un olor agudo, químico, a pintura fresca, un beige horrible, estéril, el color de la nada. Cubría el azul pálido que Ricardo y yo habíamos elegido después de semanas de debate. El azul que nos recordaba el cielo de Acapulco en nuestra luna de miel. Estaban borrándome, literalmente pintando sobre mi existencia. Mis cuadros, los que compramos en Oaxaca en nuestro aniversario número 20, estaban en el suelo, apoyados contra la pared, listos para ser desechados. Y en una esquina, apiladas en bolsas de basura negras, de esas industriales, vi mis cosas, mi ropa, mis álbumes de fotos, mis libros. Vi el álbum de mi boda, abierto en el suelo, con las páginas pisoteadas. Y encima de todo, como la peor de las blasfemias, el portarretrato de Ricardo, el de su uniforme militar, el que yo besaba cada noche antes de dormir. El cristal estaba roto. El hombre, Damián, supongo, me miraba desde el sofá, mi sofá, con una sonrisa condescendente, con una cerveza en la mano, sus zapatillas sucias sobre la mesita de centro que heredé de mi madre. «¿Qué está pasando aquí, Silvia? ¿Quién es este hombre? ¿Dónde están tus cosas? ¿Dónde están mis cosas?», logré preguntar con la voz rota, un susurro que apenas salió, mi garganta cerrada por la angustia. Ella suspiró, un suspiro largo, teatral, de impaciencia. Se cruzó de brazos, bloqueando la entrada, su cuerpo entero, como una barricada contra mí. «Mamá, tienes que entenderlo». Y entonces, con la frialdad de un cirujano amputando un miembro sin anestesia, soltó las palabras. «La vendí. La casa ya no te pertenece. Necesitaba el dinero». ¿Entenderlo? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se procesa que tu hija, tu única hija, te ha despojado de tu hogar, de tu seguridad, de tu pasado, de tu futuro? «Mamá, la vendí». La frase rebotaba en mi cabeza, una y otra vez, sin sentido. La vendió. En pasado. Ya estaba hecho. El golpe fue triple, una ola de hielo que me paralizó por completo. El despojo de mi hogar, el lugar donde di a luz, donde vi morir a mi esposo, el jardín que cuidé por 40 años, la traición absoluta de mi sangre, la niña de mis ojos, la que juró cuidarme, y la humillación insoportable de ser reemplazada,
de ver cómo mi vida era desechada sin miramientos para dar espacio a la pasión ilícita de mi hija y a su codicia. Ver a ese extraño bebiendo cerveza en mi sala. Silvia ya no era la niña que yo había criado. Era una extraña, una depredadora que me miraba sin una pizca de remordimiento, con los ojos duros, esperando que yo simplemente aceptara mi destino, que me diera la vuelta y desapareciera. Me quedé mirándola, incapaz de articular palabra, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies, mientras ella me sostenía la mirada, desafiante, como si yo fuera el obstáculo que finalmente había logrado remover. El silencio entre nosotras se llenó con el goteo de una llave que, irónicamente, ella no había arreglado. El hombre, Damián, se levantó del sofá. Lo hizo con una lentitud deliberada, perezosa. Era más joven que ella, visiblemente más joven, con esa arrogancia que da la juventud cuando se siente ganadora, con músculos que se marcaban bajo una camiseta ajustada. Caminó hacia la puerta y puso una mano posesiva, protectora, en el hombro de Silvia, como si Yori fuera la amenaza, como si yo, una mujer de 68 años, con el corazón roto en la mano, fuera un peligro para ellos. Señora, me dijo, y la forma en que pronunció la palabra señora fue un insulto cargado de lástima y desdén. Creo que Silvia ya fue muy clara. Es hora de que, bueno, de que nos deje instalarnos. ¿Instalarnos? Miré dentro, por encima del hombro de mi hija. El camión de mudanzas no era para sacar mis cosas, o no solo para eso, era para traer las de ellos. Vi un televisor de pantalla gigante, cajas de licor, muebles modernos, impersonales, de ese material brillante y barato. Estaban descolgando mis cortinas, las que yo había cosido a mano durante meses, las de lino con flores bordadas, y las estaban tirando al suelo. Vi mi vajilla, la que heredé de mi madre, la de porcelana fina que solo usábamos en Navidad, en cajas de cartón con la etiqueta basura, escrita con un marcador negro. Silvia me miraba fijamente, sus ojos duros como piedras, desafiantes. Quería que yo entendiera que ya no había lugar para mí en su vida, ni siquiera en la casa que yo había construido, que mi tiempo había pasado. La pintura fresca, ese olor químico y estéril, era el símbolo de su intento de borrarme, de pintar sobre mi historia, sobre mis olores, sobre el olor a pan horneado y a lavanda que impregnaba la casa, para empezar la suya. Intenté entrar. Fue un impulso animal, visceral. No fue por la casa ni por los muebles, fue por él. Necesitaba rescatar el portarretrato de Ricardo. No iba a permitir que lo tiraran a la basura como si no fuera nada, como si él no hubiera sido nada, como si el hombre que pagó por esta casa no mereciera ni un lugar en la basura. Di un paso adelante, empujando la puerta, pero Damián me bloqueó el paso. No me empujó físicamente, no con violencia, pero su cuerpo era una pared, firme, inamovible, su pecho inflado. Señora, por favor, no haga una escena. Los nuevos compradores están por llegar. ¿Nuevos compradores? Mi mente, ya nublada por el dolor y la traición, no podía procesar la velocidad de esta neguada información. ¿Entonces ellos no iban a vivir aquí? ¿La habían vendido a terceros? Todo este circo, este amante, ¿era solo parte de la transacción para obtener dinero rápido? El nivel de la traición se profundizó, volviéndose un abismo. Silvia asintió, impaciente, como si le molestara mi lentitud. Mamá, ya. Tienes que irte. El trato está cerrado. ¿Irme? ¿A dónde, Silvia? ¿A dónde se supone que voy a ir? Esta es mi casa. La casa de tu padre. ¿Tú no tienes derecho? Mi voz se quebró en un grito desesperado que se atoró en mi garganta. Ella desvió la mirada. Por primera vez, pero no fue por culpa, no fue por vergüenza. Fue por impaciencia, mirando su reloj. Ese ya no es mi problema, mamá.
Tuviste toda una vida para arreglar tus cosas. Yo tengo que vivir. La frialdad de esa frase, ese ya no es mi problema, me golpeó más que cualquier bofetada. El gesto que vino después fue la humillación final, el acto que selló la herida. Silvia desapareció un momento de la entrada gritándole a Damián, vigílala. Escuché ruidos en el que era mi dormitorio, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose con violencia. Y luego regresó, arrastrando una pequeña maleta de mano, una que yo usaba para viajes cortos, para ir a ver a mi hermana a Cuernavaca. Me la arrojó a los pies, literalmente, la dejó caer en la acera, levantando una nubecita de polvo. El cierre estaba mal puesto y se abrió un poco, dejando ver el borde de mi camisón viejo y uno de mis zapatos ortopédicos. Te empaqué algunas cosas, lo esencial: ropa interior, tus pastillas, el cepillo de dientes. Lo demás, bueno, ya no importa. Tienes que aprender a soltar, mamá. ¿Soltar? ¿Estaba soltando mis cosas o me estaba soltando a mí? Vi cómo la puerta se cerraba, con un sonido seco, definitivo. Escuché el sonido del cerrojo nuevo, un cerrojo que yo no conocía echándose, y me quedé allí sola en la acera frente a la casa que había sido mi universo, mi refugio, mi santuario, con mi vida entera reducida a una maleta de 10 kilos. La impotencia era un sabor a metal, a óxido en mi boca. Yo, Alma, a mis 68 años, viuda de un hombre honorable, madre de una hija, estaba en la calle, despojada, borrada. La gente pasaba, la vida seguía. Los coches, las madres llevando a sus hijos de la escuela. Algunos vecinos me miraban de reojo, disminuían el paso, cuchicheaban. Vi a la señora Rodríguez, mi vecina de al lado por 30 años, la que siempre me pedía perejil, mirarme desde su ventana y luego cerrar la cortina rápidamente. La vergüenza me quemaba la cara. Conocían mi cara. Me habían visto barrer esa misma acera durante 40 años. Me habían pedido azúcar, habíamos comentado el clima, pero ahora nadie se atrevía a preguntar. ¿Qué les iba a decir? ¿Cómo explicar lo inexplicable? Que mi propia hija, la dulce Silvita, la que iba a misa los domingos, me había echado como a un perro sarnoso. El sol comenzó a bajar. El frío de la tarde en la ciudad es un frío húmedo, traicionero, que se cala en los huesos, sobre todo en los huesos viejos. Me senté sobre la maleta, mis rodillas temblando, incapaz de moverme. Miraba la ventana de mi habitación, la ventana por donde vi crecer el árbol de jacarandá, el que planté con Ricardo cuando Silvia nació, un árbol que era nuestro símbolo de familia. Ahora era solo un vidrio oscuro que reflejaba mi figura pequeña, encorvada, patética. Sentí la náusea de la injusticia, el peso de la vulnerabilidad, de esa vejez que Silvia tanto despreciaba y que ahora usaba como arma en mi contra. Me sentí transparente, invisible. Pasaron horas, o quizás fueron minutos. El tiempo se había disuelto en una niebla de dolor. Vi llegar a los nuevos compradores, una pareja joven, radiantes, tomados de la mano, con planos enrollados bajo el brazo. Parecían emocionados, llenos de sueños, señalando el jardín, mi jardín. Vi a Silvia y a Damián recibirlos en la puerta, la misma puerta que me habían cerrado en la cara. Vi las sonrisas falsas de Silvia, la amabilidad sobreactuada, ofreciéndoles bebidas. Vi a Damián dándoles palmadas en la espalda, actuando como el anfitrión perfecto, como el dueño de todo, señalando la pintura fresca como si fuera un logro suyo. Les entregaron las llaves, mis llaves, o bueno, las copias de las nuevas llaves que habían instalado para mantenerme fuera. Vi cómo el dinero cambiaba de manos, probablemente un cheque de gerencia, un sobre que Silvia tomó con manos ansiosas y guardó rápidamente en su bolso, con una mirada triunfal hacia Damián. Vi cómo mi hija celebraba su nueva vida, su ganancia sobre mis ruinas,
El dolor era tan agudo, tan paralizante, que dejé de sentir. Me convertí en una estatua de sal, como la mujer de la Biblia, observando mi propio entierro, la destrucción de mi Sodoma personal. La noche cayó por completo, y las luces de mi casa se encendieron, pero ya no eran para mí. Iluminaban una farsa, una fiesta de la que yo era el sacrificio. Y entonces, cuando ya no me quedaban lágrimas, cuando solo quedaba un vacío helado, Silvia salió, sola esta vez. Damián y los compradores seguramente estaban adentro, celebrando con el champán que vi en las cajas. Se acercó a mí, que seguía sentada en la maleta, una mancha oscura en la acera. Su rostro era una máscara de frialdad, de irritación. ¿Todavía sigues aquí? Mamá, en serio, supéralo. Estás haciendo una escena. Los vecinos están mirando. Das lástima, le supliqué. Con la poca dignidad que me quedaba, le pregunté por qué. Le recordé todo lo que su padre y yo habíamos sacrificado por ella, las noches sin dormir, la universidad que pagamos vendiendo el coche, el apoyo cuando su primer matrimonio fracasó. Le pregunté dónde estaba su esposo, mi yerno, un buen hombre, aunque aburrido para ella, supongo. Ella resopló como si le hubiera contado un chiste malo. Eso se acabó hace meses. Damián es mi futuro. Él sí sabe lo que quiero. Él sí me da vida. Y entonces, inclinándose hacia mí, como si me confiara un secreto sucio, me dijo la frase que apagó el dolor, que cauterizó la herida y que encendió algo más, algo frío y duro como el acero en el fondo de mi alma. Ya viviste tu vida, mamá, me dijo, acomodándose el cabello, mirándose el reflejo en el vidrio oscuro de la ventana. Ahora déjame vivir la mía. Se dio la vuelta y entró sin mirar atrás, el sonido de su risa mezclándose con la música de adentro, cerrando la puerta por última vez. Me quedé en la oscuridad total. Ya viviste tu vida. La frase retumbaba en el silencio de la calle, rebotando en la fachada de mi propia casa. ¿Mi vida? ¿Acaso mi vida era un objeto caduco, algo que se podía desechar como un mueble viejo, como el portarretratos de Ricardo? ¿Acaso el amor de una madre tiene fecha de vencimiento, una fecha de caducidad? ¿Acaso mi propósito en el mundo había terminado solo porque mi hija lo decretaba? Sentada en esa maleta, en el frío de la acera, bajo la luz parpadeante de un farol, algo dentro de mí se quebró, pero no fue mi espíritu, no fue mi voluntad. Fue la confianza ciega, infantil que había depositado en ella. Fue la imagen de la niña dulce que yo había criado. Esa niña había muerto, y en su lugar estaba esta extraña, esta usurpadora. Las lágrimas se secaron de golpe. El dolor inmenso, paralizante que me había mantenido clavada al suelo, comenzó a transformarse. Ya no era tristeza, era una resolución, una claridad helada. Ya no era un dolor húmedo y pesado, era una rabia fría y afilada. Yo le enseñé a caminar y ella me enseñó el camino a la calle. Me había mostrado la peor cara de la ingratitud. No iba a ser la víctima. No iba a ser la pobre viejecita que llora en un rincón. No iba a permitir que me borraran. Ella había usado mi amor, mi confianza y seguramente mi supuesta ignorancia sobre papeles, sobre finanzas, para cometer esta atrocidad. Siempre se había burlado de mí por no entender de papeles, por ser chapada a la antigua. Ay, mamá, tú de eso no entiendes, déjamelo a mí, decía siempre. Pero Silvia, en su arrogancia, en su prisa por deshacerse de mí y empezar su nueva vida con su amante, había olvidado algo fundamental sobre mí. Yo no soy tonta, soy serena, pero no soy sumisa. Soy una mujer que enviudó joven y que aprendió a administrar la casa, las cuentas, la pensión militar de Ricardo, que era un laberinto burocrático, y los pequeños ahorros que él dejó. Aprendí a hacerlo en silencio, sin hacer alarde, sin pedir ayuda.
Ella había confundido mi calma con debilidad. Había confundido mi amor incondicional con estupidez. Había subestimado la fortaleza moral de la mujer que la crió, de la mujer que sobrevivió a la muerte de su esposo y que sacó a su familia adelante. En esa oscuridad, bajo la luz intermitente de ese farol que parecía compadecerse de mí, tomé una decisión. No iba a llorar en un albergue. No iba a mendigar un rincón en casa de mi hermana, dándole a Silvia la satisfacción de verme derrotada, de confirmar su narrativa de que yo era una carga inútil. Iba a luchar, no por la casa, no solo por los ladrillos y el yeso, aunque eran míos. Iba a luchar por mi honor, por el honor de Ricardo, cuyo retrato ahora yacía en la basura, profanado. Iba a luchar por la justicia, por ese equilibrio que ella había roto con tanta violencia, con tanta crueldad. Ella había abierto la puerta del infierno, pero no sabía que yo conocía el camino de regreso y que no le tenía miedo a la oscuridad. Me levanté, sintiendo cada hueso de mis 68 años protestar por el frío y la humedad. Mis rodillas tronaron, pero me mantuve erguida. Ya no me sentía frágil. Me sentía como una roca, dura, fría e inamovible. No sería borrada. Esa fue mi promesa silenciosa, un juramento que le hice a la memoria de mi esposo y a mí misma. Agarré el asa de la maleta que ella me había arrojado, esa ridícula maleta que supuestamente contenía lo esencial de mi vida, y empecé a caminar. No sabía exactamente cómo lo haría, no tenía un plan legal en la cabeza en ese preciso instante, pero sabía qué tenía que hacer. Silvia había cometido un error legal, un error garrafal, estaba segura. Para vender una casa se necesita una firma, y yo no había firmado nada. Mi vida no había terminado como ella había decretado. Mi vida, la que ella intentó desechar, apenas estaba a punto de demostrarle de lo que era capaz una madre herida en su dignidad. La calle estaba oscura, pero yo veía con una claridad absoluta por primera vez en mucho tiempo. Mi dolor se había convertido en mi combustible. No fui a la policía de inmediato. Sabía cómo funcionaban las cosas. Sin pruebas contundentes, lo tomarían como un pleito familiar, una disputa doméstica. Me dirían que buscara un abogado civil, que era la palabra de una anciana confundida contra la de su hija. Y el tiempo correría, la venta se consolidaría y mi rastro se enfriaría. No, necesitaba algo más que un reporte policial. Necesitaba a alguien que Silvia subestimara tanto como me subestimaba a mí. No pensé en mi comadre Beatriz, la que trabajaba en la notaría. Ella era buena para los archivos, para el chisme, pero era miedosa, no era una guerrera. ¿Le tendría lástima a Silvia o miedo a Damián? Pensé en alguien que Silvia siempre había tratado con condescendencia, casi con burla. Mi sobrino, Mateo, el hijo de mi hermana menor, un abogado recién graduado, con un despacho pequeño, de esos que huelen a libros nuevos y a café recalentado, pero con un hambre de justicia que ya no se ve. Ricardo y yo le habíamos ayudado a pagar sus estudios. Silvia siempre lo llamó el niño, el idealista, perfecto. Él sería mi arma. Él me debía lealtad. Y yo sabía que su idealismo era justo lo que necesitaba. No cinismo, sino rabia justa. Tomé un taxi, el primero que vi pasar, y fui directo a su oficina en el centro, aunque ya era de noche, casi las 9. Llegué con mi maleta, arrastrándola por el pasillo vacío del edificio de oficinas. La luz de su despacho era la única encendida en todo el piso. Mateo se asustó al verme. «Tía Alma, ¿qué pasó? ¿Le pasó algo a mi mamá?» Su rostro joven se llenó de preocupación. Le pedí un vaso de agua y le conté todo. El camión de mudanzas, el olor a pintura, el amante, la venta, las bolsas de basura con mis recuerdos, la maleta en la acera y la frase. Le repetí la frase. «Ya viviste tu vida, mamá». Vio mis ojos,
Vio que no eran los ojos de una víctima llorosa, sino los de una mujer en guerra. Su rostro joven, usualmente amable, se endureció. No me tuvo lástima, me tuvo rabia. Una rabia justa, la que yo necesitaba. ¿Cómo firmaste, tía? ¿Te obligó? ¿Te amenazó? Y entonces, la primera luz, la primera pieza del rompecabezas. Ese es el punto, Mateo. Yo nunca firmé nada. Ni un poder notarial, ni una cesión, ni una servilleta, nada. Mi médico es testigo de dónde estuve toda la mañana, en mi chequeo. Él frunció el ceño, sus cejas se juntaron. Entonces, ¿cómo vendió? Para vender una propiedad se necesita la firma del dueño o un poder notarial absoluto. ¿No le firmaste nada, tía? Nunca. ¿Algo para tus impuestos, para el banco? ¿Un papel en blanco? Y en ese momento, en esa oficina polvorienta, recordé. Ricardo. Mi metódico, desconfiado y maravilloso Ricardo. Él desconfiaba de todo el mundo, de los bancos, de los gobiernos, e incluso, cariñosamente, de la impulsividad de Silvia. Silvia no lo sabe, Mateo, le dije, y sentí la sangre volver a mis mejillas, un calor de esperanza. Ricardo guardaba todos los documentos importantes, los títulos originales de la casa, los planos, el testamento, todo, en una caja de seguridad en el Banco del Centro, el Banco Nacional, una caja cuya existencia solo conocíamos él y yo. Él siempre dijo, Alma, los papeles originales nunca salen de aquí. Las copias son para los trámites, pero el original es el rey. Y la llave de esa caja la tengo yo, aquí, en mi cuello. Me toqué la cadena de oro que nunca me quitaba, la que tenía mi medalla de bautizo y esa pequeña llave de latón, que Silvia siempre pensó que era solo un adorno sin valor. Mateo se puso de pie de un salto, sus ojos brillando. Tía Alma, si tú tienes el título original, si nunca salió del banco, lo que sea que Silvia usó para vender es falso, es un fraude. A primera hora de la mañana siguiente, antes de que el banco abriera sus puertas al público, estábamos en la bóveda. El gerente nos reconoció. Yo había sido clienta por décadas. El aire en la bóveda era frío, seco, olía a metal y a papel viejo. Mis manos temblaban tanto por el frío y los nervios que Mateo tuvo que ayudarme a insertar la pequeña llave de latón en la cerradura doble, junto a la llave maestra del empleado del banco. El empleado sacó la caja metálica, pesada, cubierta de una fina capa de polvo. Hacía años que no la abría, desde que Ricardo murió y tuve que sacar su póliza de vida. Adentro, bajo cartas viejas, pólizas de seguro vencidas y mi acta de matrimonio, estaba la carpeta de cuero azul que Ricardo atesoraba, la que tenía el escudo de su regimiento grabado en oro, y dentro de ella, la escritura original, el título de propiedad, limpio, impecable, el papel grueso, casi un pergamino, a nombre de Alma y Ricardo, intacto, con todos los sellos notariales originales. Mateo lo sostuvo contra la luz, como si fuera un tesoro, leyendo los sellos, las firmas. Tía, esto es todo, dijo con una sonrisa feroz, una sonrisa que me dio una fuerza inmensa. La casa es tuya. Legalmente nunca ha dejado de serlo. Lo que sea que Silvia hizo es un fraude masivo. Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo. El siguiente paso era obtener la prueba del delito. Si la casa seguía siendo legalmente mía, ¿cómo la había vendido? ¿Qué documento había presentado en el registro? Mateo, usando su licencia de abogado y un poder de emergencia que firmé allí mismo en su oficina, fue al registro público de la propiedad. Solicitó una copia certificada de la escritura de venta reciente, la que Silvia había usado para estafar a esos compradores jóvenes. Tuve que esperar. Esta fue la parte más difícil. Tuve que esperar en un hotel barato que Mateo pagó, el día más largo de mi vida,
mirando el techo agrietado, escuchando los ruidos del pasillo, repitiendo la frase de Silvia: ya viviste tu vida, pero ahora la repetía con rabia, no con dolor. Cuando Mateo regresó esa tarde, traía los papeles. Su cara era una mezcla de furia y triunfo. Lo tengo, tía. Tal como sospechábamos. Es peor de lo que imaginé. Me entregó una copia de la escritura de compraventa. Los compradores eran esa pareja joven, la vendedora, Alma. Y allí estaba, mi firma, o mejor dicho, un garabato tembloroso que intentaba ser mi firma. Era una falsificación burda, hecha a toda prisa que no se parecía en nada a mi letra. Silvia había falsificado mi firma, o quizás, como dijo Mateo, había usado un poder notarial falso, obtenido con esa firma falsa para luego firmar ella misma la venta. En cualquier caso, el origen era el mismo, un delito. Esto es un delito grave, tía, dijo Mateo, su voz seria. Falsificación de documento público, fraude. Esto no es solo anular la venta, esto es la cárcel para ella. Dudé, lo admito. Por un segundo, un solo segundo, la madre en mí tembló. ¿La cárcel para mi hija? ¿Mi Silvia, mi niña, tras las rejas? La imagen me revolvió el estómago. ¿Era eso lo que quería? ¿Destruirla como ella me destruyó a mí? Me vinieron a la mente imágenes de ella de niña, con sus coletas, aprendiendo a andar en bicicleta, pero entonces, como un relámpago, recordé su mirada fría, recordé su fastidio, recordé a Damián, su amante, riéndose en mi sofá, recordé el portarretrato de Ricardo en la basura, con el cristal roto, y la duda se disipó como el humo. Quiero mi casa, Mateo, y quiero que esos compradores sepan la verdad, que fueron estafados por ella, no por mí, que mi nombre y el de tu tío queden limpios de esta suciedad. Quiero que ella enfrente las consecuencias de sus actos. Mateo asintió, aliviado. El plan se formó. No sería una demanda civil lenta que tardaría años mientras ella disfrutaba del dinero. Sería una exposición. Mateo contactó a un perito caligráfico amigo suyo de la universidad para un análisis preliminar urgente. Le envió una foto de la firma falsa y una firma mía de mi pasaporte. El amigo confirmó en menos de 2 horas. Falsificación flagrante. Ni siquiera es buena. El trazo es tembloroso. Intenta imitar a una persona mayor. Luego, Mateo preparó el golpe, el acto final. El plan era arriesgado, pero brillante. Era teatral y eso me gustaba. Mateo buscó los datos de los nuevos compradores en la escritura falsa, los llamó. Se presentó como mi abogado, el abogado de la verdadera Alma, la legítima propietaria. Les explicó con calma, con voz profesional, que eran las víctimas de un fraude sofisticado, que la casa que compraron nunca estuvo legalmente a la venta, pues la dueña original, o sea yo, nunca firmó. Les ofreció mostrarles por videollamada el título original, el que sacamos del banco. La pareja, al otro lado de la línea, pasó del escepticismo al pánico y luego a la furia. Habían puesto los ahorros de toda su vida, el dinero de sus padres, en manos de Silvia y Damián. Mateo les ofreció una salida. Ustedes tienen 2 opciones. Pueden ser considerados cómplices de esto o pueden ayudarnos a exponerla y ser las víctimas principales, lo que les permitirá recuperar su dinero demandándola a ella. Necesito que estén en la casa mañana a las 5 de la tarde. Díganle a Silvia que tienen que firmar unos papeles finales del seguro de la casa, una excusa. Nosotros llegaremos. La pareja aceptó de inmediato. La trampa estaba lista. La tensión era un nudo en mi garganta, pero no era miedo, era anticipación. Llegamos a la calle, mi calle. El sol de la tarde pintaba el jacarandá de un color dorado. Eran las 5 en punto. El auto nuevo de Damián, un auto deportivo rojo y vulgar que seguramente compró con mi dinero, estaba estacionado en mi entrada.
A través de la ventana, la misma ventana por donde yo había espiado mi destrucción, vi que estaban allí. Silvia, Damián y la pareja de compradores. Pero no parecían estar firmando papeles de ningún seguro. Habían abierto una botella de champán. Las copas estaban levantadas. Estaban celebrando la venta exitosa, el dinero en el banco. Mi estómago se revolvió, pero apreté los puños. Mi sobrino Mateo, con su mejor traje, impecable, me tomó del brazo. Firmeza, tía Alma. Estás recuperando tu honor. No estás sola. Y no lo estaba. Con nosotros venía el notario público que Mateo había contactado, un hombre mayor y muy respetado, para certificar el fraude y la validez de mis títulos, y discretamente, en un auto sin insignias estacionado en la esquina, dos oficiales de policía que el notario había contactado, listos para actuar ante un delito en flagrancia. Tocamos el timbre que Ricardo instaló. La música de celebración que se filtraba por la puerta se detuvo abruptamente. Hubo un silencio. Luego, pasos, esta vez más lentos, confundidos. Damián abrió la puerta, con una copa de champán en la mano, su camisa abierta revelando su pecho, su sonrisa arrogante, la que me había dedicado cuando me echó, se congeló en su rostro cuando me vio. Me vio a mí, Alma, la mujer que él creía haber desechado, la viejita inofensiva. Vio a Mateo con su portafolio, vio al notario con su cara de pocos amigos. Señora, Zen dijo, tartamudeando, su cerebro intentando procesar la escena, intentando bloquear la entrada instintivamente. Con permiso, dijo Mateo, su voz firme, haciéndolo a un lado con una autoridad que Damián no esperaba. Entramos. El olor a pintura fresca seguía allí, pero ahora olía a encubrimiento, a mentira. Allí estaba ella, mi hija, en el centro de mi sala, con la pintura beige estéril como telón de fondo. Estaba brindando con la pareja de compradores, que fingían celebrar, aunque sus ojos estaban fijos en la puerta. Cuando me vio entrar, seguida de Mateo y el notario, el color desapareció de su rostro. Se puso blanca como el yeso de las paredes. La copa de champán tembló en su mano, derramando líquido sobre la alfombra nueva que habían puesto. «Mamá, ¿qué haces aquí? Esto es propiedad privada. Ustedes no pueden entrar. Llamaré a la policía», gritó con una voz aguda, histérica, desesperada. Fue entonces que me acerqué, caminando sobre la alfombra que no era mía. El portarretrato de Ricardo seguía en la caja de basura junto a la puerta. No se habían dignado ni a tirarla. Todo el ruido del mundo se detuvo. «Ya están aquí, Silvia», le respondí. Fue lo único que dije. Mi voz salió firme, tranquila, sin odio, solo con el peso de la verdad. El silencio en esa sala fue absoluto. Se podía cortar con un cuchillo. Los compradores jóvenes nos miraron, luego miraron a Silvia, y sus rostros se contrajeron en una mueca de asco. Empezaban a entender la magnitud del engaño en el que habían caído. Silvia me miraba a mí, y en sus ojos ya no había frialdad ni fastidio. Había puro, primitivo terror. Sabía que la habíamos descubierto. El momento de la justicia, el momento que había esperado en vela durante 2 noches en un hotelucho, había llegado. Todo estaba en suspenso. El aire estaba cargado de electricidad, listo para romperse en la tormenta final. Mateo tomó la palabra. Su voz joven resonó con una autoridad que Silvia nunca supo que el niño poseía. Se plantó en medio de la sala. «Buenas tardes, soy Mateo Rivas, abogado de la señora Alma, la única y legítima propietaria de este inmueble». Se dirigió primero a los compradores. «Lamentamos profundamente que hayan sido envueltos en esto. La casa que ustedes creen haber comprado, por la que pagaron una suma considerable, nunca estuvo legalmente a la venta». Se volvió hacia Silvia, cuyos ojos saltaban de Mateo a mí.
buscando una salida, una mentira. Mi tía Alma, continuó él, jamás firmó ningún documento de sesión 90. Estaba en una cita médica, tenemos testigos. Levantó la carpeta de cuero azul. Este es el título de propiedad original, a nombre de Alma y Ricardo, registrado, sellado y guardado en una bóveda bancaria por 30 años. Luego, Mateo, con un gesto casi teatral, levantó la copia de la venta falsa, la que olía a tinta fresca. Y esta es su falsificación. La palabra resonó en la sala. Un documento fraudulento. Tenemos un peritaje caligráfico que confirma que la firma de mi tía fue un fraude, un delito grave. Silvia intentó negarlo. Explotó. ¡Es mentira! ¡Está mintiendo! Ella está vieja, no sabe lo que dice. Se le olvidan las cosas. Ella me dio un poder, yo... Pero su voz se quebraba. Los compradores ya no la escuchaban. Se volvieron hacia el notario, quien asintió gravemente. El título original de la señora Alma invalida esta transacción. Han sido víctimas de fraude, dijo el notario con voz profunda. La farsa se había derrumbado. El castillo de naipes cayó de golpe. El amante, Damián, el catalizador de la codicia, el hombre por el que ella había arriesgado todo y destruido a su madre, retrocedió lentamente hacia la cocina. Vio al notario, vio los papeles, vio la cara de los compradores. Entendió que el dinero, la nueva vida que había planeado con mi hija, se había evaporado. Entendió que había consecuencias legales, que esto no era un juego. Damián, suplicó Silvia, extendiendo una mano temblorosa hacia él. Diles que fue idea de los dos. Diles que el dinero lo tenemos juntos. Damián levantó las manos, en señal de rendición, pero no hacia el notario, sino hacia ella. Yo no tuve nada que ver con los papeles, Silvia. Eso fue todo tuyo. Yo solo era tu invitado. Yo no firmé nada. La traición se paga con traición. Ver la cara de mi hija en ese momento, verla comprender que el hombre por el que había profanado mi hogar la estaba abandonando al primer signo de problemas, fue la justicia poética más amarga y terrible. Los compradores jóvenes, furiosos al ver que el dinero se había esfumado y Damián se lavaba las manos, gritaron: «¡Queremos nuestro dinero, estafadora! ¡Llamen a la policía!». Mateo hizo una señal. Los dos oficiales de policía, que habían estado esperando en la puerta, entraron. Se acercaron a Silvia. «Señorita Silvia», dijo uno de ellos, con voz grave, «queda usted detenida por presunto fraude, uso de documento falso y lo que resulte». Le leyeron sus derechos. Allí, en medio de mi sala, vi cómo sus manos, las mismas manos que yo había sostenido para enseñarle a escribir su nombre, eran esposadas detrás de su espalda. El sonido del metal cerrándose en sus muñecas fue el único sonido en la sala. El clic de las esposas. Me miró. En ese último segundo, toda la frialdad, toda la arrogancia desapareció. Sus ojos ya no eran fríos ni tenían miedo. Eran los ojos de una niña de 5 años, perdida en el supermercado pidiendo ayuda a su mamá. Pero ya era demasiado tarde. La justicia no es venganza. La justicia es solo el resultado. La vi salir esposada de mi puerta, de la misma puerta por la que yo la había visto salir para su primer día de escuela, con su uniforme impecable y sus coletas, de la misma puerta por la que salió vestida de novia, de la misma puerta que me había cerrado en la cara. No hubo gritos de mi parte, no hubo un «te lo dije», no hubo lágrimas de celebración. Solo el silencio pesado de la dignidad restaurada y un dolor sordo, el dolor de una amputación. Los compradores se quedaron hablando acaloradamente con Mateo y el notario, iniciando el proceso para recuperar su dinero, ahora que la estafadora estaba identificada y sus bienes, incluyendo el auto deportivo de Damián, serían congelados. Damián se había esfumado por la puerta trasera en cuanto vio entrar a la policía. Cobarde.
y de repente la casa estaba vacía de nuevo. El olor a pintura fresca me seguía molestando, pero ya no importaba. Era mi casa. Mateo se fue horas después, ya de noche. Se aseguró de que los compradores entendieran el proceso legal para recuperar su dinero, demandando a Silvia, claro, y de que la casa quedara legalmente asegurada a mi nombre, anulando la venta fraudulenta. Me abrazó fuerte. Se acabó, tía, ganaste. Pero mientras cerraba la puerta tras él, la victoria se sentía agridulce, pesada. Me quedé sola, en medio de la sala que había sido el escenario de mi mayor humillación y mi mayor triunfo. Todavía había cajas de basura. Me acerqué a la que estaba junto a la puerta, la que contenía el portarretrato de Ricardo. Metí la mano y lo saqué con cuidado. El cristal estaba roto, pero su rostro sonriente, con su uniforme impecable, seguía allí mirándome con orgullo. Limpié el polvo del cristal con la manga de mi suéter. Caminé lentamente hacia la repisa de la chimenea, el lugar donde siempre había estado, el centro de nuestro hogar. Lo coloqué de nuevo en su sitio. Fue el primer acto de recuperación, el primer gesto de que Alma había vuelto a casa, el primer paso para borrar el olor a pintura beige. Miré a mi alrededor. La pintura era horrible, impersonal, pero las paredes eran mías. La casa se sentía herida, violada, pero estaba viva, y yo también. Fui a la puerta principal. Mateo me había dado el juego de llaves nuevo que los compradores le entregaron a él. Mi llave original ya no servía. Metí la llave nueva en la cerradura que Silvia había cambiado. Giró suavemente, con un sonido limpio. Cerré la puerta por dentro y puse el seguro. El clic de ese pestillo, el sonido de la seguridad, fue el sonido más dulce del mundo, el símbolo de pertenencia. Volví a estar segura en mi hogar. Me senté en mi mecedora, la única cosa que, por suerte, no habían logrado sacar. Quizás era demasiado vieja para ellos. El silencio volvió a llenar la casa, pero ya no era un silencio de abandono, ni el silencio tenso antes de la tormenta. Era paz. Una paz melancólica, sí, porque recuperé mis paredes, pero perdí a mi hija para siempre. No hay vuelta atrás después de algo así. Comprendí que la ingratitud es la peor de las traiciones, porque viene del único lugar del que solo esperas amor incondicional. Viene del jardín que tú misma cultivaste. Pero también aprendí algo esa noche, algo que Silvia, en su prisa por vivir su vida, nunca entendió. La dignidad no te la da una casa, no te la dan tus posesiones, ni siquiera el amor de tus hijos que puede fallar. La dignidad la llevas dentro. Es la única cosa que nadie te puede quitar si tú no la entregas, si tú no te rindes. Ya viviste tu vida, me había dicho. Y tenía razón. He vivido una vida larga, he amado con toda mi alma, he perdido al amor de mi vida y he sufrido la peor de las traiciones. Pero lo que ella no sabía es que mientras respires, la vida no se acaba. Siempre hay una batalla más que dar, la batalla por tu propio honor, por tu nombre. Nunca subestimes la dignidad de una madre. Puedes quitarle todo, sus muebles, su dinero, su casa, pero mientras le quede un aliento, luchará por lo que es justo, y esa batalla la gané.